Nos gozamos en saludarte, hermano y hermana, desde Colombia y desde el canal En Defensa de la Fe. Tu hermano Natanael Baloyes desea para ti las más grandes bendiciones del cielo. Bienvenidos a la lección número 12, para el 22 de diciembre del 2018. La organización de la Iglesia y su unidad. Sábado 15 de diciembre, para memorizar. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Mateo 20, 26 al 27. Como adventistas del séptimo día, somos cristianos protestantes que creemos que la salvación es solo por la fe en lo que Jesucristo ha logrado. No necesitamos una iglesia ni una jerarquía eclesiástica para recibir los beneficios de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Lo que obtenemos de Cristo, lo obtenemos directamente de Él, como nuestro sustituto en la cruz y como nuestro sumo sacerdote, mediador en el santuario celestial. No obstante, la iglesia es una creación de Dios. Él la colocó aquí no como un medio de salvación, sino como un vehículo para ayudarnos a expresar y manifestar esa salvación al mundo. La Iglesia es una organización que Jesús creó para la difusión del Evangelio en el mundo. La organización es importante en la medida en que consolide y habilite la misión de la Iglesia. Sin una organización eclesiástica, el mensaje de Jesús no podría comunicarse de manera efectiva a los demás. Los dirigentes de la Iglesia también son importantes, ya que fomentan la unidad e ilustran el ejemplo de Jesús. Esta semana, con la ayuda de Dios, estudiaremos por qué la organización de la Iglesia es esencial para la misión y cómo puede fomentar la unidad de la Iglesia. Es cierto que la Iglesia del Señor está atravesando duras crisis, pero no es cierto que Dios haya desechado a su pueblo. Él tiene un pueblo fiel que le sigue por doquiera que Él va. Para el tiempo final, el enemigo intentará destruir el pueblo remanente con fieros ataques externos e internos, pero aunque la iglesia parezca estar a punto de caer, no caerá. Dios la sostendrá. Nuestra oración al Señor debe ser firme y constante para que nosotros podamos tener el privilegio de ser contados en el grupo de los fieles que se mantendrán en pie aún en la crisis más grande de la historia. El espíritu de profecía nos dice: en estas horas finales del tiempo de gracia, concedido a los hijos de los hombres, cuando falta tan poco para que la suerte de cada alma sea decidida para siempre, el Señor del cielo y de la tierra espera que su iglesia se levante a obrar como nunca antes. Los que han sido libertados en Cristo por un conocimiento de la verdad preciosa son considerados por el Señor Jesús como sus escogidos, favorecidos por sobre todos los demás en la tierra. Y Él espera de ellos que manifiesten las alabanzas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Las bendiciones tan liberalmente concedidas deben ser comunicadas a otros. La buena nueva de la salvación debe ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En las visiones de los profetas antiguos se representaba al Señor de gloria como otorgando luz especial a su iglesia en los días de tinieblas e incredulidad que preceden a su segunda venida. Como sol de justicia, iba a levantarse sobre su iglesia para traer salud en sus alas. Malaquías 4:2. Y de todo verdadero discípulo debe irradiar una influencia que difunda vida, valor, auxilio y verdadera sanidad. Patriarcas y Profetas, página 528 y 529. Feliz semana, mi hermano y mi hermana. Que Dios te bendiga. Lección para el día domingo, 16 de diciembre. Cristo, la cabeza de la Iglesia. Como ya vimos en una lección anterior, en el Nuevo Testamento se presenta a la Iglesia con la metáfora del cuerpo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Esta metáfora alude a varios aspectos de la Iglesia y la relación entre Cristo y su pueblo.
Como el cuerpo de Cristo, la Iglesia depende de Él para su existencia. Él es la cabeza y la fuente de la vida de la Iglesia. Sin Él no habría Iglesia. Colosenses 1:18, Efesios 1:22. La Iglesia también obtiene su identidad de Cristo, porque Él es la fuente, el fundamento y el creador de sus creencias y enseñanzas. Sin embargo, la Iglesia es más que estas cosas, más allá de la importancia que éstas tengan para su identidad. Es Cristo y su palabra, tal como se revela en las Escrituras, lo que determina qué es la Iglesia. Por lo tanto, la Iglesia obtiene su identidad y su significado de Cristo. En Efesios 5:23 al 27, Pablo usa la relación entre Cristo y su Iglesia para ilustrar el tipo de relación que debería existir entre el esposo y la esposa. ¿Cuáles son las ideas clave de esta relación entre Cristo y su Iglesia? Toma la Biblia, la santa palabra del Señor, y leámosla juntos. Efesios 5, 23 al 27. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aunque quizá dudemos del concepto de sumisión, debido a cómo han abusado de él los dirigentes de otros siglos, no obstante, la Iglesia debe estar sujeta a la cabeza, que es Cristo, y estar sujeta a su autoridad. Nuestro reconocimiento de Cristo como la cabeza de la Iglesia nos ayuda a recordar a quién le pertenece nuestra lealtad suprema, al Señor mismo y a nadie más. La Iglesia debe organizarse, pero esa organización siempre debe estar subordinada a la autoridad de Jesús, el verdadero líder de nuestra Iglesia. La Iglesia está edificada sobre Cristo como su fundamento, ha de obedecer a Cristo como su cabeza. No debe depender del hombre, ni ser controlada por el hombre. Muchos sostienen que una posición de confianza en la Iglesia les da autoridad para dictar lo que otros deben creer y hacer. Dios no sanciona esta pretensión. El Salvador declara: todos vosotros sois hermanos, todos están expuestos a la tentación y a cometer errores. No podemos depender de ningún ser finito para ser guiados. La roca de la fe es la presencia viva de Cristo en la Iglesia. De ella puede depender el más débil, y los que se creen los más fuertes resultarán ser los más débiles, a menos que hagan de Cristo su eficiencia. Deseado de todas las gentes. Página 382 y 383. Pregunta para meditar con oración. ¿Cómo podemos aprender a depender de Cristo y no de un ser finito? ¿Por qué nos resulta tan difícil depender de Cristo y tan fácil, en algunas ocasiones, de los seres finitos? Comentario de la lección del domingo, 16 de diciembre. Cristo, la cabeza de la Iglesia. La Iglesia halla su valor no en su conjunto de creencias, aunque éstas son parte fundamental de ella, tampoco en la belleza de sus estructuras arquitectónicas, sino en que Cristo es su cabeza, su fundamento y su Señor. Si Cristo estableció su Iglesia, esto le da a ella un valor infinito, porque todo lo que Cristo establece y sustenta tiene su aprobación y su gracia. Sin embargo, si la Iglesia rechaza a Cristo como cabeza y en su lugar pone al hombre y sus enseñanzas como su cabeza, la Iglesia queda vacía de la presencia de Dios y es hallada falta. Sin embargo, el espíritu de profecía nos dice: puede parecer que la Iglesia está por caer, pero no caerá. Ella permanece en pie, mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados, mientras la paja es separada del trigo precioso. Matutina, Maranata, el Señor viene. Capítulo llamado La Iglesia a punto de caer. Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La compró con su sangre. Al Hijo de Dios se lo ve caminando en medio de los 7 candeleros de oro. Jesús mismo da el aceite a esas lámparas que arden. Él es quien enciende la llama. En Él estaba la vida,
y la vida era la luz de los hombres. Ningún candelero brilla por sí mismo, tampoco ninguna iglesia. De Cristo emana toda la luz. La iglesia en el cielo hoy día es solamente el complemento de la iglesia en la tierra, pero es más excelsa, más grandiosa, perfecta. El mismo esplendor divino ha de continuar a través de los siglos eternos. El Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son la luz allí. Ninguna iglesia puede tener luz si falla en difundir la gloria que recibe del trono de Dios. La iglesia de Cristo es muy preciosa a su vista. Es el estuche que contiene sus joyas, el aprisco que circunda a su grey. Solo los que mediante la fe en Cristo obedecen todos los mandamientos de Dios alcanzarán la condición de impecabilidad en que vivía Adán antes de su transgresión. Testifican de su amor a Cristo, obedeciendo todos sus preceptos. Que tengas un hermoso día, por la gracia del Señor Jesucristo. Lección para el día lunes, 17 de diciembre. Liderazgo de servicio. Durante su ministerio con los discípulos, Jesús repetidas veces tuvo momentos en los que probablemente se sintió exasperado por la envidia por el poder que parecían tener. Los apóstoles parecían estar ansiosos por convertirse en poderosos líderes del reino de Jesús. Marcos 9:33 y 34, Lucas 9:46. Incluso, cuando los discípulos participaban de la última cena, estos sentimientos de dominación y supremacía eran tangibles entre ellos. Lucas 22:24. Durante una de esas ocasiones, Jesús expresó claramente sus pensamientos con respecto al liderazgo espiritual entre su pueblo. ¿Qué principios de liderazgo aprendemos de la exhortación de Jesús en Mateo 20, 25 al 28? ¿Cómo podemos manifestar este principio en nuestra vida y especialmente en nuestra iglesia? Toma la Biblia, la espada del Espíritu, y leámosla juntos. Mateo 20, 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. En este pasaje conciso, Jesús nos presenta dos modelos de autoridad. El primero es la idea romana de autoridad. En este modelo, la élite se coloca jerárquicamente sobre los demás. Tienen el poder de tomar decisiones y exigir sumisión de quienes están por debajo de ellas. Jesús claramente rechazó este modelo de autoridad cuando afirmó: «Mas entre vosotros no será así». Al contrario, les presentó un modelo de autoridad asombrosamente nuevo a los discípulos, un completo rechazo o reversión del modelo jerárquico con el que estaban familiarizados. El concepto de autoridad que Jesús presenta en esta historia se basa en dos palabras clave. Primera, siervo, que en griego es diáconos, y esclavo, que en griego es doulos. En algunas versiones de la Biblia, la primera palabra, siervo o diácono, a menudo se traduce como ministro, y la segunda como siervo o esclavo. Por lo tanto, ambas palabras pierden así gran parte de la fuerza de la intención de Jesús. Aunque Jesús no deseaba abolir todas las estructuras de autoridad, lo que deseaba enfatizar es que los líderes eclesiásticos deben ser antes que nada siervos y esclavos del pueblo de Dios. Sus cargos no son para ejercer autoridad sobre las personas, ni dominarlas o lograr prestigio y reputación. Cristo estaba estableciendo un reino sobre principios diferentes. Él llamaba a los hombres no a asumir autoridad, sino a servir, a que los fuertes sobrellevaran las flaquezas de los débiles. El poder, la posición, el talento y la educación colocaban a su poseedor bajo una obligación mayor de servir a sus semejantes. Deseado de todas las gentes, página 504. Vamos a leer Juan 13, 1 al 20, y vamos a responder estas preguntas. Primera, ¿qué ejemplo de liderazgo les dio Jesús a sus discípulos? Segunda pregunta, ¿qué intenta enseñarnos Jesús en este pasaje? Tercera pregunta,
¿Cómo podemos manifestar este principio en todos nuestros actos con los demás, dentro y fuera de la iglesia? Toma la Biblia, la palabra del Señor, y leámosla juntos. Juan capítulo 13, versos 1 al 20. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: No estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa, y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Comentario de la lección del lunes 17 de diciembre. Liderazgo de servicio. Dios es el mejor ejemplo de liderazgo. Él tiene todo el poder. Puede hacer cuanto quiera, pero nunca nos obliga a obedecerlo, y tampoco nos obliga a rendirle nuestro respeto. Por otro lado, nos da todo su amor, toda provisión para que alcancemos la vida eterna y la verdadera felicidad. Su liderazgo no se basa en la imposición, ni en el maltrato, ni en la exigencia, se basa en el amor y en el buen ejemplo. Jesús, que es la cabeza, no vino a ser servido, sino a servir y a enseñarnos a servir. Vino a darlo todo para lograr su mayor objetivo, glorificar el carácter de Dios y redimir a la humanidad. Si teniendo este ejemplo de amor y de servicio, elegimos vivir el liderazgo de la bestia o de la serpiente antigua, no será porque Dios no nos ayudó a conocer la verdad, sino porque rechazamos su abundante revelación. El verdadero servicio redime, sirve, edifica y conduce a la humanidad a su mayor realización. El falso servicio maltrata, coacciona, obliga, exige y conduce a la humanidad a su total degradación. El espíritu de profecía nos dice: en una oportunidad, Juan estaba empeñado en una discusión con varios de sus hermanos sobre cuál de ellos sería considerado el mayor. No tenían la intención de que sus palabras llegaran a oídos del Maestro, pero Jesús leyó sus corazones y aprovechó la oportunidad para dar a sus discípulos una lección de humildad. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Marcos 9:35. Los que poseen el Espíritu de Cristo no tendrán ambición de ocupar una posición por encima de sus hermanos. Aquellos que son pequeños a sus propios ojos son los que serán considerados grandes a la vista de Dios.
Qué preciosa lección es esta para todos los seguidores de Cristo, los que descuidan los deberes de la vida que les incumben directamente, los que no usan de misericordia y bondad, cortesía y amor, aún hacia un niñito, están descuidando a Cristo. Juan sintió la fuerza de esta lección y la aprovechó. La edificación del carácter, páginas 53 y 54. El engaño más grande y más fatal es suponer que un hombre puede tener fe para vida eterna sin sentir por sus hermanos un amor semejante al de Cristo. El que ama a Dios y a su prójimo está lleno de luz y de amor. Dios está en él y en todo lo que lo rodea. Los cristianos aman a los que los rodean como a almas preciosas por quienes Cristo murió. No puede existir un cristiano sin amor, pues Dios es amor. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Comentarios de Elena G. de White, en el Comentario Bíblico Adventista, página 1115. Anhelamos muy sinceramente que por la gracia del Señor tengas un excelente día. Lección para el día martes 18 de diciembre. ¿Cómo conservar la unidad de la Iglesia? Vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 2 verso 15 y Tito capítulo 1 verso 9. Según los consejos de Pablo a Timoteo y a Tito, ¿qué tareas esenciales son responsabilidad de un dirigente y de un anciano de iglesia fiel? Toma la Biblia, la palabra del Señor, y abramos nuestro corazón para que el sembrador celestial siembre su semilla en nuestra vida. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tito 1:9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Observemos cuánto énfasis pone el apóstol Pablo en conservar la pureza de las doctrinas y de las enseñanzas. Esto es fundamental para la unidad, especialmente porque se podría argumentar que, más que ninguna otra cosa, nuestras enseñanzas son las que unifican a nuestra iglesia. Una vez más, como adventistas, como personas de diferentes ámbitos de la vida, culturas y orígenes, nuestra unidad en Cristo se encuentra en nuestra interpretación de la verdad que Cristo nos ha dado. Si nos confundimos con estas enseñanzas, entonces solo habrá caos y división, especialmente a medida que nos acercamos al final. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Segunda de Timoteo 4, 1-4. Con estas palabras, Pablo centra sus pensamientos inspirados en la segunda venida de Jesús y en el día del juicio. El apóstol utiliza toda la autoridad dada por Dios para darle a Timoteo este importante consejo. Ver 1 de Timoteo 1:1. En el contexto de los últimos días, donde abundan las enseñanzas falsas y la inmoralidad va en aumento, Timoteo debe predicar la palabra de Dios. Ese es el ministerio para el que ha sido llamado. Como parte de su ministerio de la enseñanza, Timoteo debe convencer, reprender y exhortar. Estos verbos nos recuerdan la instrucción dada por las Escrituras en 2 de Timoteo 3:16. Evidentemente, la obra de Timoteo es aplicar, enseñar e implementar lo que encuentra en las Escrituras y hacerlo con paciencia y perseverancia. Las reprensiones duras y estrictas rara vez llevan a un pecador a Cristo, al seguir lo que Pablo escribió, y al hacerlo bajo la conducción del Espíritu Santo y con una actitud de líder siervo, Timoteo sería una poderosa fuerza unificadora en la iglesia. Preguntas para meditar con oración. ¿De qué forma práctica podemos ayudar a los dirigentes de nuestra iglesia a conservar la unidad en la iglesia?
¿Cómo podemos asegurarnos de ser siempre una fuerza a favor de la unidad y no de la desunión, incluso en medio de discusiones? Comentario de la lección del día martes 18 de diciembre. ¿Cómo conservar la unidad de la Iglesia? La mejor manera de conservar la unidad de la Iglesia es conservando nuestra unidad individual con Jesús. Si cada miembro está verdaderamente unido a Jesús, nunca deseará crear caos ni rivalizar con sus hermanos. Siempre buscará con toda su fuerza unir al cuerpo de Cristo en torno a la verdad presente. Su vida será un ejemplo viviente de humildad, servicio, abnegación y entrega. Sus reprensiones serán siempre ungidas con la gracia, la sabiduría y la justicia de Dios. No procurará dividir la grey, sino unirla a Cristo y a los unos con los otros. El espíritu de profecía nos dice: es un engaño del enemigo que alguien sienta que puede desvincularse de los agentes que Dios ha señalado y trabajar en una línea independiente por sí mismo con su propia supuesta sabiduría y sin embargo tener éxito. Somos un cuerpo y todo miembro ha de estar unido al cuerpo, cada persona trabajando en su respectiva capacidad. No es una buena señal cuando los hombres no se unen con sus hermanos, sino que prefieren actuar solos, cuando no aceptan a sus hermanos porque éstos no ejecutan sus planes. Si los hombres llevan el yugo de Cristo, no pueden separarse. Llevarán el yugo de Cristo, trabajarán junto con Él. A medida que nos acercamos a la crisis final, en lugar del sentimiento de que hay menos necesidad de orden y armonía de acción, debemos ser más sistemáticos de lo que hemos sido hasta ahora. Toda nuestra obra debe ser conducida de acuerdo con planes bien definidos. Mensajes selectos, tomo 3, página 27. Anhelamos de corazón sincero que hoy puedas enfrentar cada desafío en el nombre del Señor Jesucristo y salir más que vencedor. Excelente día para ti. Lección para el día miércoles 19 de diciembre. La disciplina eclesiástica. Uno de los principales problemas de la organización eclesiástica es tener que ocuparse de la disciplina. ¿De qué forma la disciplina ayuda a conservar la unidad de la Iglesia? A veces es un tema delicado y se puede malinterpretar fácilmente. Pero, desde una perspectiva bíblica, la disciplina eclesiástica se centra en dos aspectos importantes: la conservación de la pureza doctrinal y la conservación de la pureza de la vida y la práctica de la Iglesia. Como ya hemos visto, el Nuevo Testamento resalta la importancia de conservar la pureza de la enseñanza bíblica a raíz de la apostasía y las enseñanzas falsas, particularmente en el tiempo del fin. Lo mismo se aplica a la conservación de la respetabilidad de la comunidad mediante la protección contra la inmoralidad, la deshonestidad y la depravación. Por esta razón, se dice que la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Vamos a leer Mateo 16:19 y Mateo 18:15 al 20. Y vamos a responder esta pregunta: ¿qué principios le dio Jesús a la Iglesia en cuanto a disciplinar y amonestar a los que están en alguna falta? Toma la Biblia, la santa palabra del Rey Celestial, y leámosla juntos. Mateo 16:19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 18:15 al 20. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la Iglesia. Y si no oyere a la Iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La Biblia respalda el concepto de disciplina
y la obligación de rendir cuentas en nuestra vida espiritual y moral. De hecho, una de las características distintivas de la Iglesia es su santidad o separación del mundo. Sin duda, en la Biblia encontramos muchos ejemplos de situaciones difíciles que requieren que la Iglesia actúe de manera decisiva contra los comportamientos inmorales. Deben preservarse las normas morales en la Iglesia. Vamos a leer Mateo 7, 1 al 5 y Gálatas 6, 1 al 2 para responder la siguiente pregunta. ¿Qué principios nos enseñan a seguir estos pasajes al abordar cuestiones difíciles en la Iglesia? Toma la Biblia, la espada del Espíritu, y leámosla juntos. Mateo 7, 1 al 5. No juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Gálatas capítulo 6, versos 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. No podemos negar la enseñanza bíblica sobre la necesidad de la disciplina eclesiástica. Sin eso, no podemos ser leales a la palabra, pero debemos observar la cualidad redentora en muchas de estas amonestaciones. La disciplina debe ser tan redentora como sea posible. Además, debemos recordar que todos somos pecadores y que todos necesitamos de la gracia. Por lo tanto, al administrar la disciplina, debemos hacerlo con humildad y con plena conciencia de nuestros propios defectos. Pregunta para meditar con oración. En nuestro trato con los que yerran, con los que se equivocan, ¿cómo podemos aprender a actuar con una actitud más redentora que de castigo? Comentario de la lección del miércoles 19 de diciembre. La disciplina eclesiástica. La disciplina de Dios causa dolor, pero tiene objetivos santos. El pecado requiere un trato severo para que el pecador pueda encontrar conciencia de su gravedad y además sentir urgencia de buscar refugio y perdón en Dios. Si el pecado no es reprendido, el pecador encuentra placer en seguir en su trampa y se pierde la oportunidad de salvar esa alma. La disciplina no tiene el objetivo de destruir a los pecadores, sino de establecer las terribles consecuencias del pecado de rebelión y brindar al pecador un adelanto en miniatura de lo que podría ser el juicio final y moverlo a tomar decisiones drásticas para abandonar el pecado y arreglar su vida con Dios de manera total antes de que sea demasiado tarde. El espíritu de profecía nos dice: el Redentor del mundo invistió a su iglesia con gran poder, presenta las reglas que se han de aplicar a los casos en que se ha de juzgar a los miembros. Después de dar indicaciones explícitas en cuanto a la conducta que se ha de seguir, dice: de cierto os digo que todo lo que ligareis en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que desatareis en la tierra será desatado en el cielo. Mateo 18, 18. De manera que aún la autoridad celestial ratifica la disciplina de la Iglesia con respecto a sus miembros cuando se ha seguido la regla bíblica. La palabra de Dios no da licencia a ningún hombre para oponer su juicio al de la Iglesia, ni le permite insistir en sus opiniones contrarias a las de la misma. Si no hubiese disciplina ni gobierno de la Iglesia, ésta se reduciría a fragmentos. No podría mantenerse unida como un cuerpo. Siempre hubo seres humanos de espíritu independiente que aseveraron que estaban en lo correcto, que Dios los había instruido, impresionado y conducido en forma especial. Cada uno tiene una teoría propia, opiniones que le son peculiares, y cada uno sostiene que sus opiniones están de acuerdo con la palabra de Dios. Cada cual sustenta diferente teoría y fe, aunque todos aseguran tener una luz especial de Dios. Apartan a los demás del cuerpo, y cada uno es en sí mismo una iglesia separada. Todos no pueden estar en lo cierto, y sin embargo, se declaran conducidos por el Señor.
La palabra de la inspiración no es sí y no, sino sí y amén en Cristo Jesús. Con espíritu de mansedumbre, ve al que yerra y redargúyele entre ti y él solo. No le avergüences exponiendo su falta a otros, ni deshonres a Cristo haciendo público el pecado o error de quien lleva su nombre. Con frecuencia hay que decir claramente la verdad al que yerra. Debe inducírsele a ver su error para que se reforme. Pero no hemos de juzgarle ni de condenarle. No intentemos justificarnos. Sean todos nuestros esfuerzos para recobrarlo. Para tratar las heridas del alma se necesita el tacto más delicado, la más fina sensibilidad. Lo único que puede valernos en esto es el amor que fluye del que sufrió en el Calvario. Mientras tratamos de corregir los errores de un hermano, el Espíritu de Cristo nos inducirá a escudarle en lo posible de la crítica, aún de sus propios hermanos, y tanto más de la censura del mundo incrédulo. Nosotros mismos erramos y necesitamos la compasión y el perdón de Cristo, y Él nos invita a tratarnos mutuamente como deseamos que Él nos trate. El deseado de todas las gentes, página 408 y 409. Que en el día de hoy puedas vivir en plena comunión con el Señor, bajo la luz de Dios, con la paz del cielo en tu corazón. Excelente día para ti. Lección para el día jueves 20 de diciembre. Organizados para la misión. Como hemos visto durante este trimestre, y no está mal reiterar, como iglesia nos hemos organizado y unido para hacer obra misionera. No somos simplemente un club social de personas afines que se reúnen para afianzarse mutuamente en lo que creen, aunque esto también puede ser importante. Nos reunimos para compartir con el mundo la verdad que nosotros mismos hemos llegado a amar. En Mateo 28, 18 al 20, Jesús les dio a sus discípulos las instrucciones finales para su misión en el mundo. Identifica las palabras clave del mandato de Jesús. ¿Qué implican estas palabras para la iglesia actual? Vamos a leer Mateo 28, 18 al 20. Hagámoslo con reverencia y con todo gozo para recibir la palabra del Señor en nuestro corazón. Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. La gran comisión de Jesús a sus discípulos incluye 4 verbos clave. Primero, ir. Segundo, discipular, que significa hacer discípulos. Tercero, bautizar. Y cuarto, enseñar. De acuerdo con la gramática griega de estos versículos, el verbo principal se encuentra en la expresión hacer discípulos, y los otros 3 verbos indican cómo se puede hacer esto. Los discípulos se hacen cuando los creyentes van a todas las naciones a predicar el Evangelio, a bautizar gente y a enseñarle a guardar lo que dijo Jesús. Hacemos discípulos cuando como creyentes vamos a todas las naciones a predicar el Evangelio y bautizarlos, enseñándoles a guardar lo que dijo Jesús. A medida que la iglesia responde a esta comisión, el reino de Dios se expande y cada vez se une más gente de todas las naciones a las filas de quienes aceptan a Jesús como Salvador. Su obediencia a los mandatos de Jesús, de bautizarse y observar sus enseñanzas, forma una nueva familia universal. Los nuevos discípulos también tienen la seguridad de la presencia diaria de Jesús, ya que ellos mismos hacen más discípulos. La presencia de Jesús es una promesa de la presencia de Dios. El Evangelio de Mateo comienza con el anuncio de que el propósito del nacimiento de Jesús se reduce a Dios con nosotros. Es permitir que Dios esté con nosotros. Mateo 1:23. Y termina con la promesa de la presencia continua de Jesús entre nosotros hasta la segunda venida de Cristo. Cristo no dijo a sus discípulos que su trabajo sería fácil. Les aseguró que Él estaría con ellos y que si ellos avanzaban con fe, estarían bajo el escudo de la omnipotencia. Les ordenó que fuesen valientes y fuertes, porque uno más poderoso que los ángeles estaría en sus filas.
el general de los ejércitos del cielo, hizo amplia provisión para la prosecución de su obra, y asumió él mismo la responsabilidad de su éxito. Mientras obedecieran su palabra y trabajasen en comunión con él, no podrían fracasar. Hechos de los Apóstoles, escrito por la hermana Elena de Huay, página 24. Meditemos en el significado de la promesa de la presencia de Jesús con su pueblo hasta la segunda venida de Cristo. Pregunta para meditar con oración: ¿cómo debería afectarnos la realidad de esta promesa al tratar de cumplir con la comisión que nos ha dado Jesús? Comentario de la lección del jueves 20 de diciembre. Organizados para la misión. El mundo está organizado con estructuras complejas y en profundo acuerdo para llevar a cabo obras seculares que al fin y al cabo llevan a la gente a la perdición. Tienen unidad para hacer el mal. La Iglesia del Señor debe estar unida y en perfecto acuerdo bajo la gracia de Cristo, con el fin de mostrar a la humanidad el carácter de Dios, con el fin de mostrar al mundo la verdad presente con sus palabras, pero sobre todo con su vida práctica, para que como fruto de esta proclamación, la humanidad vea la salida a su grave situación de crisis moral y espiritual. Es una gran ironía ver cómo los hijos de las tinieblas pueden unirse para lograr sus objetivos oscuros, mientras que los hijos de la luz se mantienen divididos y en constantes pugnas que les impiden lograr el objetivo para el que Cristo estableció su iglesia, el cual es servir a Dios y servir a la humanidad. Sin embargo, esto no será así por siempre. La profecía dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, que los que guardan los mandamientos de Dios saldrán más que vencedores por la sangre del Cordero de Dios, que se unirán para predicar la verdad con su vida y sus voces, y entonces vendrá el fin. Tú y yo debemos estar en ese grupo por la gracia de Dios. ¿Qué debemos hacer? Reconocer nuestro orgullo, nuestra falta de perdón, nuestra indiferencia, y acudir al Señor en confesión sincera. Luego, pedirle al Señor que nos dé un nuevo corazón, que ame hacer su voluntad, que ame amar y servir al prójimo, aunque este prójimo no lo merezca. El espíritu de profecía nos dice: cada alma que cree en Cristo tiene una obra que hacer para Él. Ningún cristiano verdadero puede ser perezoso en este tiempo de tan solemne importancia. Las últimas palabras de Cristo a sus discípulos muestran la importancia que se coloca sobre la obra de esparcir la verdad. Justamente antes de su ascensión, les dio la comisión: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19 y 20. Matutina, alza tus ojos, página 112. Que Dios nos bendiga y nos guarde en el centro de su corazón, para que podamos hacer su santa voluntad en todo lugar donde nos toque estar. Excelente día para ti. Lección para el día viernes, para estudiar y meditar. Los buenos principios de liderazgo se aplican en todo tipo de sociedades, incluida la Iglesia. Sin embargo, el líder eclesiástico debe ser más que un líder, también debe ser siervo. Existe una contradicción evidente entre ser líder y ser siervo. ¿Cómo se puede liderar y servir al mismo tiempo? ¿El líder no ocupa un puesto de honor? ¿No es que manda y espera que los demás le obedezcan? Entonces, ¿cómo es que ocupa la posición más baja de ser siervo, de recibir órdenes y cumplirlas? Para resolver la paradoja, debemos mirar a Jesús. Él representó magistralmente el principio de liderazgo de servicio. Toda su vida fue de servicio y al mismo tiempo fue el líder más grande que jamás el mundo haya visto. Resumen: es esencial tener una buena organización eclesiástica para la misión de la Iglesia y para la unidad de los creyentes. Cristo es la cabeza de la Iglesia y los líderes de la Iglesia deben seguir su ejemplo mientras conducen al pueblo de Dios. La unidad se conserva mediante la enseñanza fiel de la palabra de Dios y una vida de fidelidad a esa palabra.
Comentario de la lección del viernes 21 de diciembre. Cada alma que cree en Cristo tiene una obra que hacer para Él. La ayuda humana es débil, pero podemos unirnos para buscar ayuda y favor de aquel que ha dicho: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os será abierto. El poder divino es infalible. Vayamos entonces a Dios, implorando que su Espíritu Santo nos guíe. Asciendan unidas nuestras oraciones al trono de la gracia. Mezclemos nuestros ruegos con alabanza y acción de gracias. Cristo, nuestro abogado ante el Padre, sabe cómo simpatizar con toda alma. A los que lo reciben como su Salvador, Él les otorga poder para llegar a ser hijos e hijas de Dios. Su vida de perfecta libertad del pecado ha preparado el camino para nosotros. Por su medio, la entrada al lugar santísimo se hace manifiesta. Testimonios para los ministros, responsabilidad individual y unidad cristiana. Página 487. Amado hermano y amada hermana, hemos llegado al final del comentario de la lección número 12, anhelando que el Señor escriba su voluntad en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestros hechos. Que nuestras palabras puedan dar evidencia del poder de la gracia de Dios obrando en nuestra vida. Que tú y yo seamos agentes de la unidad para la gloria de Cristo Jesús. Que no seamos agentes de división, ni agentes del pecado, sino agentes que glorifiquen el nombre de Cristo por doquiera que vayan. Que en tu vida y en mi vida la gloria de Dios sea tan evidente que los que nos rodean quieran también tener la gloria del Señor en su vida. Y la gloria de Dios es su carácter santo, justo y lleno de amor. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias por tus reprensiones que nos muestran nuestro pecado y también la solución en Cristo Jesús. Perdona nuestro orgullo, nuestra pereza e indiferencia. Perdona, Señor, nuestro egoísmo que nos ha llevado a ser participantes de la división en muchas ocasiones. Cambia nuestra vida, cambia nuestro corazón, para que seamos agentes de la unidad, para que podamos compartir tu amor con nuestro prójimo, para que podamos predicar la verdad presente no solamente con las palabras, sino con nuestros hechos. Por favor, Señor, únenos en tu verdad, para hacer tu voluntad y seguir al Cordero por donde quiera que Él vaya. En el nombre glorioso y santo de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén, Señor. Maranata, y que Cristo venga pronto. Hola amigos, bienvenidos a su canal En Defensa de la Fe. Un canal, una misión, anunciar la verdad presente, decirle al mundo que Cristo viene pronto. Te invito a suscribirte a nuestro canal En Defensa de la Fe, activar la campanita para que te lleguen nuestros videos.